Bueno, nuevamente reverlos a todos ustedes. Hermana Sonia, ahí, saludos. ¿Qué tal todos por ahí? Bueno, voy a estar leyendo Génesis capítulo 6, capítulo 6 a partir del versículo primero. Voy a leer hasta el versículo 22 para contextualizar el texto. Cuando encuentran pueden decir amén. Ahí comienzo la lectura. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, que los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam, a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gorfe, harás aposentos en el arca, y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos la anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de todo debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, de cada especie, meterás en el arca para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y
almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Señor, queremos agradecerte por este día que tú nos has dado, el privilegio de reunirnos, Señor, para oír una vez más acerca de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel en todo tiempo. Tú demuestras, Señor, tu amor en cada detalle en nuestras vidas. Te agradecemos por tu cuidado, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos que tú, Señor, esté abriendo nuestras mentes para que podamos comprender tu palabra y que pueda no solamente hablar con nosotros, sino que pueda entrar profundamente en nuestro corazón y que nos cambie de tal forma que sea evidenciado en la forma como nosotros vivimos. Es así que nosotros te oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si da para escuchar algún barullo atrás. Sí, está Eh, sonando son todo. las personas, son las personas acá de mi campo, donde estoy quedando en la casa de una misionaria, pero creo que se escucha, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Sí. Não, escutamos tu. Escutamos a voz também. Sí, está cierto. Bueno, esta semana, entrando así en mi Instagram, yo vi una imagen que yo suelo seguir así páginas cristianas y vi una imagen y decía una frase, tenía una frase en aquella imagen y decía que un cristiano no vive de sentimientos de acuerdo a lo que él siente. No, él no vive de acuerdo a lo que él siente, pero sí él vive de acuerdo a lo que él cree, o sea, la fe. Él no necesita ver para creer, el justo vive por la fe y no de las emociones. Y es justamente lo que nosotros vemos acá en el texto de Noé, en la historia de Noé. Nosotros cuando vemos el contexto de la historia de Noé, vemos que él fue realmente un hombre de fe. Y nosotros eh, notamos esa característica de él porque él fue obediente al Señor, él fue fiel al Señor al construir esa arca que él le mandó. Estando en aquella época, la palabra del Señor va a decir que Él era el único que halló gracia delante de los ojos del Señor. Él era el único que andaba en el camino del Señor prácticamente. Y todo estaba desboronando. Las personas estaban andando en pecado, placeres, todo estaba destruido. Y es tanto que el Señor va a decir que se entristeció y se arrepintió de haber hecho al hombre. Y acá vemos que Noé fue obediente desde el inicio de su jornada. Y justamente en el versículo que la misionaria leyó al comienzo del culto, que fue Génesis 6, 9, que es donde 8, 9 y 10 es donde me voy a centralizar un poco más, que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. La primera característica que yo pude notar cuando estaba leyendo el texto y estaba haciendo la prédica fue que Noé era un varón justo delante del Señor. Y
un hombre sabio. ¿Por qué, porque él era un hombre sabio? Porque él tenía temor al Señor en su corazón. Y cuando nosotros vemos en el Proverbios 1:7, va a decir que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, Noé, él era un hombre sabio, él era un hombre temente que temía al Señor. En todo momento él quería hacer la voluntad del Señor en todo momento. Y no era una persona sabia, primero porque él quería hacer la voluntad de Dios para su vida y la de su familia. Y Dios dio esa capacidad también para que él pueda construir esa arca. Porque no es así nomás que una persona va y construye un arca sin ser aquella persona tal vez carpintero. Porque cuando nosotros leemos, nosotros no vemos que la palabra del Señor dice que Él era un carpintero, así como dice con Jesús. Jesús, él era un carpintero, pero con relación a Noé no va a decir eso. Entonces Él dio gracia, dio sabiduría para que Él pueda cumplir el propósito de Dios, aquello que el Señor le llamó para que Él haga. Y entonces él construyó, por decirlo así, un barco gigante, enorme, porque imagínate que entre de cada especie de animales, un macho y una hembra. De todas las especies. Yo, por ejemplo, no conozco ni la mitad de las especies, yo creo, de los animales acá en la Tierra. Y cada día yo creo que hay nuevas especies que se dan a conocer, sean marinas o terrestres. Entonces, eran muchos, muchos, muchos. Y Dios dio gracia a Noé para que él pueda hacer ese, su voluntad. Y otra característica que vemos en el texto también es que Noé era un hombre de fe, como vemos en el versículo 22. Voy a ir acá. Y dice, y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué que, porque es que él hizo caso o estaba cierto en lo que él estaba haciendo? Porque él era sensible a la palabra del Señor, sensible a su voz, y él reconocía la voz del Señor. Em, yo me quedé pensando y entrando en el contexto de ese momento, de lo que había pasado en aquel momento. Y como estaba diciendo al inicio, todas las personas estaban viviendo de forma errada. Él era el único firme en sus caminos, que andaba correctamente en los caminos del Señor. ¿Y cómo es que yo voy a reaccionar delante de aquello que yo recibo del Señor, que tal vez no sea, em, no tenga mucha lógica? Va y construye un arca gigante porque a mandar lluvia y se va a inundar la tierra. ¿Cómo es que él tenía tanta certeza de que eso iba a acontecer, iba a pasar en ese momento? Y es porque él tenía fe, él no necesitaba ver para creer. Él creyó, él colocó su confianza en el Señor y obedeció, obedeció al Señor, independiente si él no estaba viendo, que Dios no le estaba mostrando,
pero él obedeció al Señor porque él tenía fe. Y es eso que nosotros necesitamos eh, tener todos los días, fe delante del Señor y ser fortalecido de esa fe. No creer solamente por vista, no creer la verdad por vista, sino que creer eh, cuando no vemos. Y eso es la fe, como dice en Hebreos, Hebreos 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, eso es la definición de fe. Él no estaba viendo, pero él tenía fe. Él confió en el Señor, a pesar de todo ese pedido que el Señor le dio, de ese va, andate y hace esto, construí un arca y llená esa arca de animales, tanto hembras como machos, y entra con tu familia. Entonces él obedeció, y yo me imagino que las personas eh, a su alrededor, mientras él construía aquel arca, ya, seguramente llamó mucha la atención de las personas en aquella época. Y me imagino las personas diciendo, este no, ella creo que está loco, se está volviendo loco, ya está medio tontito, pero no, eh, tal vez muchas de las veces va a parecer locura para el mundo, cosas que es del Señor, va a parecer locura, totalmente locura. ¿Por qué? Porque ellos no entienden las cosas del Señor, sus ojos están cegados, ciegos, están completamente tapados. Y otra característica de Noé es que él era perfecto en sus generaciones. Como dice en el 9 otra vez, va a decir que él era un hombre de fe, ¿verdad? Un hombre sabio, un hombre prudente. Y ahora vamos a ver que él era un hombre perfecto en sus generaciones, era un hombre íntegro. Y yo busqué esa palabra en internet para saber, para traer una definición mejor de lo que es la palabra íntegro. Y la palabra íntegro significa una persona totalmente aprobado, incuestionable en su conducta, honesto y incorruptible. Y vemos en el texto que todos ya era corrupto delante del Señor, y él era el único que era incorruptible. Él era un hombre honesto, él era un hombre íntegro, un hombre justo delante del Señor. Y él era la única persona, ¿verdad? Como estaba diciendo, la única persona que halló gracia, favor delante del Señor. Todo estaba perdido. El Señor hasta llegó al punto de arrepentirse de lo que había hecho al hombre por causa del pecado, por causa de la maldad de las personas. Pero Dios en su misericordia da una misión a Noé y hace un pacto con él, diciendo que destruiría todo, animales, seres humanos, todo, literal, y que salvaría a él y a su familia. Y así hizo caer el diluvio. Y dijo el Señor, después de ese diluvio que él hizo caer, porque hasta ese momento no había lluvia. No encontramos en texto anteriores que el Señor va a decir que mandó lluvia. No, era más bien tipo neblina,
Nunca fue lluvia hasta ese momento, hasta el momento del diluvio. Siempre eran neblinas, eh, eran lluvias pocas, eh, no como vemos llover ahora. Entonces, fue la primera vez que el Señor, Él mandó lluvia y hizo inundar la tierra durante 40 días y 40 noches, para decir su palabra que estuvo cayendo ese diluvio. Y después de que pasó esos 40 días y 40 noches, después de todo la inundación y que él mandó una paloma en la primera vez, él retornó la paloma. La segunda vez él fue, él mandó de nuevo la paloma, trajo una planta de olivo y después ya la paloma no volvió. Entonces, después de que se secó la tierra, él hace un pacto con el Señor de que nunca más iría a acontecer eso, que nunca más él mandaría esa lluvia. Y cuando llueve, nosotros siempre vemos el arco iris, ¿no? Cuando sale. Y ese fue el pacto del Señor con Noé, que hizo, que prometió que nunca más mandaría ese tipo de lluvia, de diluvio en el mundo, que abarcaría todo el mundo, ¿verdad? Y la última característica, y no menos importante, es que Noé, él era una persona que andaba con Dios. Como vemos en el capítulo 6, versículo 9. Vamos nuevamente a la lectura. Que dice: no era un varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Entonces, la última característica es que Noé caminaba y andaba con Dios. Así como Noé necesitamos nosotros andar con el Señor para que nuestra fe se fortalezca, para que podamos ser sensibles a la voz del Señor, para que pasemos a desear lo que Él quiere para nosotros. Y no recuerdo si yo había compartido con ustedes el Salmos eh, 37:4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando nosotros realmente nos deleitamos en el Señor, pasamos a desear lo que Él quiere para nosotros. Entonces, es necesario que nosotros eh, le amemos al Señor encima de todas las cosas, para que nosotros podamos estar firmes en su camino, para que podamos permanecer fiel a Él. Y hay un proverbios que dice que las buenas o las malas compañías, eh, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, yo hice una comparación eso. Si nosotros andamos con el Señor, vamos a absorber lo que Él tiene, sus características: amor, paciencia, longanimidad, eh, mansedumbre. Vamos a absorber todo lo que Él tiene de bueno. Pero si nosotros andamos apartados de Él, vamos a absorber lo que el mundo tiene para ofrecernos. Y vamos a absorber odio, rencor en nuestro corazón. No vamos a llenar de nuestro ego, de todo lo que a nosotros nos gusta. Pero es esa la diferencia de andar con el Señor, que una vez que nosotros andamos, nosotros caminamos en su camino y nos fortalecemos de Él, de sus características. Entonces, así como Noé andó con el Señor, así como Noé era el único justo delante del Señor, que nosotros podamos tener esas características, ser una persona de fe,
de no necesitar ver para creer, sino que creer de que el Señor va a hacer. Si Él dijo que va a hacer, Él va a hacer, porque Él no se contradice. Él cumple sus promesas. Él cumple todo aquello que Él dice. Entonces, tal vez vos seas joven que está escuchando ahí, no sé. Vos seas la única persona de tu clase que sea cristiana y el Señor te está mirando como una persona justa. Y vos también sos instrumento del Señor para que puedas llegar a tus compañeros. Sos también un instrumento para que vos puedas proclamar el Evangelio, porque esa es nuestra tarea aquí en la tierra, de proclamar el Evangelio, de tornar al Señor conocido y de colocar a Él en primer lugar. Y cuando hacemos eso, estamos colocando el reino de Dios en primer lugar, al Señor en primer lugar, porque no estamos dejando para nosotros mismos ese regalo que Él nos dio, que es vivir con Él y tener la vida eterna, sino que estamos compartiendo aquel regalo, aquel tesoro tan grande que tenemos en nuestras manos, que es la palabra del Señor, compartiendo con otras personas. Entonces, que podamos reflexionar en este texto y decir al Señor, Señor, torname una persona cada vez más justa, Señor, que yo pueda andar en tus caminos, que yo pueda caminar contigo en todo momento, que yo pueda hacer las cosas conforme a tu voluntad, que no necesite que no necesariamente haga sentido para nosotros lo que el Señor nos pida, sino que aprendamos a tener fe, a creer, a confiar en el Señor en todo momento. Porque muchas de las veces nosotros también queremos que tenga sentido en nuestra cabeza, siendo que los pensamientos del Señor sobrepasa todo de nosotros. Los pensamientos del Señor son mayores, son ilimitados, nuestros pensamientos son limitados. Y es así que el Señor hace. Lo que Él quiere que nosotros sepamos está en su palabra. Y aquello que no está en su palabra es porque Él quiere que nosotros vivamos en fe. Y dice que el justo vivirá por la fe. Y el Señor se agrada de personas que tienen fe. Hasta porque nosotros no le vemos a Jesús, no le vemos a Dios. Entonces nosotros vivimos por la fe. Amén. Y que ustedes puedan guardar esa palabra en sus corazones, tanto ustedes como yo también pueda reflexionar todos los días, Señor, hazme una persona justa y preguntarse si realmente estamos siendo una persona justa al reaccionar a cierta situación, al tomar ciertas decisiones, al pensar en ciertas cosas en nuestras mentes. ¿Será que estoy siendo íntegro, puro delante del Señor? Y en este momento quería orar con ustedes por nuestras vidas, para que el Señor pueda realmente eh, continuar derramando de su gracia, para que podamos ser personas íntegras cada día más, personas justas delante del Señor, aprobado delante del Señor, que no busquemos ser aprobados por las personas que nos rodean y sí aprobado delante del Señor, sí serle fiel a Él. Amén. Sabemos que cometemos errores, sí, pero tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos inquieta, que nos quebranta y que nos hace a llegar nuevamente al Señor y retornar con un corazón arrepentido por lo que hemos hecho. Entonces, que el Señor nos dé la gracia necesaria
para que podamos andar en sus caminos. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque tú eres fiel, independientemente si nosotros dejamos de ser fiel a ti, Señor, tú continúas siendo fiel para con nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tu amor no se limita, tu amor es ilimitado, incondicional y no se basa en lo que nosotros te damos o te podemos ofrecer, Señor, sino que es por tu gracia, Señor, es algo que nosotros no merecemos, pero que el Señor nos da. Muchas gracias, Señor, porque en todo momento tú eres fiel, tú eres bueno y tu amor nunca se acaba, Señor. Siempre nos recibes con los brazos abiertos. Siempre estás, Señor, a nuestro lado. Por más que nosotros al pasar en situaciones, en probaciones, Señor, nosotros miremos más para el problema que el Señor y no notemos que el Señor está con nosotros ahí al lado, el Señor está guiando en todo momento. Basta solamente nosotros abrir nuestros ojos, entender tu palabra, Señor, y guardar en nuestro corazón que el Señor está con nosotros en todo momento, hasta la consumación de los séculos, dice tu palabra, Señor. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai parar a gravação, só um